Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Comunal Podcast. El día de hoy tengo un invitado muy especial porque además de ser una persona que yo en lo personal admiro mucho, pues ha cambiado, ha impactado la vida de muchísimas personas y sin duda me atrevo a decir, y te lo digo de frente, mi Pepe, eres de mis conferencistas favoritos No, hombre. y vaya que soy un consumidor de conferencistas, pero puedo escuchar tu conferencia muchas veces, sigo llorando, sigo riendo, sigo reflexionando. Entonces, gracias por ser un amigo, gracias por ser ese agente de cambio y gracias por, pues, compartir tu testimonio con tantas personas que creo que es importante que la gente escuche, que la gente aprenda. Y pues bueno, para dar un poquito de contexto, José Villela es médico especializado en psiquiatría, es conferencista, es atleta del Comité Paralímpico Mexicano, tuvo un accidente vehicular en 2010 en donde le cayó un camión de basura del segundo piso de Periférico, acá en la Ciudad de México, tuvo una lesión medular y eso pues lo llevó a perder la movilidad de las piernas y parcialmente de los brazos. Entonces yo en lo personal conozco a Pepe desde hace ya, ¿qué será? 20 años Yo creo que más, bueno. o más de Sí. 20 años, estudiamos en la misma escuela y pues bueno, para mí siempre es un gusto poder compartir este espacio contigo, mi querido Pepe. Bienvenido y gracias por estar aquí. No, hombre, al contrario, Aldo, muchísimas gracias por la invitación, por tus palabras y siempre es un gusto poder sumar en esta causa, en este proyecto pues tan padre que tienen aquí en Comunal y en este caso en Comunal Podcast. Muchas gracias, de verdad. Gracias, mi Pepe. Pues cuéntale a la audiencia que pues fue un caso muy sonado lo tuyo, tu accidente, pero pues ¿qué fue lo que pasó en ese momento en 2010, en enero? Bueno, ese día, el martes 19 de enero de 2010, yo saliendo del hospital en donde estaba haciendo mis prácticas, iba ya cansado de la guardia, ya con ganas de descansar un rato, de no haber dormido bien esa noche, y tomé mi coche en la ruta habitual, ¿no? Y muy cerca de aquí, de donde estamos ahorita grabando el podcast, esperando la luz verde de un semáforo, de repente escuché un ruido y sentí un impacto muy fuerte, ¿no? Y resulta que se había caído, como dijiste, un camión de basura desde el segundo piso del periférico. Y al caer sobre mi coche, lo que ocasionó fue que me fracturara el cuello y se lesionara entonces la médula espinal, quedando desde ese momento paralizado y sin poder sentir mi cuerpo prácticamente de la clavícula para abajo, ¿no? En ese momento, tú estás consciente, pierdes la conciencia. ¿Qué pasa después del accidente? Pues estaba despierto, estaba consciente, sabía quién era, aunque no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo. Era como si de alguna forma esa conciencia se volviera un tanto atípica porque parecía extraño el entorno, ¿no? Era como si el tiempo transcurriera más despacio, como que no entendía la magnitud de lo que había ocurrido y simplemente estar en una realidad tan diferente como la parálisis, pues implicaba un cambio completo de lo que estaba acostumbrado, algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, pues estaba despierto, pero pues obviamente con más dudas que respuestas, ¿no? De todavía de qué había pasado y de lo que vendría más adelante, ¿no? Y de ahí, ¿cómo, pues, quién te ayuda? ¿Cómo te sacan? ¿Cómo pues, empieza todo este proceso de, pues, de llegar al hospital? ¿Y en qué momento pues, tú sigues consciente? Claro, pues mira, fue todo un proceso y al mismo tiempo también, pues gracias a la voluntad de algunas personas que se acercaron ahí a ver cómo podían, pues literalmente echar una mano y entre ellos había un policía que estaba seguramente muy cerca de donde ocurrió el accidente porque no tardó tanto en llegar a donde estaba yo, en medio de toda esta confusión que te platico. Y este policía, al verme dentro del coche, inmediatamente hizo contacto visual conmigo y me dijo, tranquilo, joven, tranquilo, no lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Y después volteó y gritó, está vivo. Así un grito desgarrador, así con toda su fuerza, ¿no? Está vivo. Y fue pues una llamada de atención completamente para mí. Ese grito fue lo que me dejó pues otra vez conectar con lo que estaba pasando y al menos agarrarme de algo, ¿sabes? No estamos acostumbrados a que alguien nos grite que estamos vivos, pero qué importante es de repente para despertar a la verdadera conciencia y a la verdadera conexión con el mundo que nos rodea, ¿no?
Entonces este policía empezó a coordinar junto con un equipo de protección civil y más personas para sacarme de ahí. Como sabes, en un accidente tienes que tener mucho cuidado al movilizar al accidentado porque luego puedes lesionarlo más cuando tratas de moverlo y lo haces mal. Entonces afortunadamente me sacaron muy bien con una tablilla que fueron metiendo poco a poco detrás de mi espalda y me sujetaron de ahí y pues una maniobra la verdad hecha con mucho cuidado para sacarme, y en el camino hacia la ambulancia este mismo policía me preguntó que si quería avisarle a alguien de mi familia lo que había pasado, y yo pues afortunadamente me sabía el celular de mi papá, que pues tú te acordarás En que ese antes no entonces. sabíamos los teléfonos, ¿no? Y ahorita ya no nos sabemos ni el de nuestra esposa, luego, que es un peligro eso, pero bueno, el punto es que me sabía el celular de mi papá y le marcó el policía desde su número. Mi papá vio esa llamada, un número desconocido, y también, afortunadamente, digo, yo lo veo también como providencialmente, algo le dijo que tenía que contestar, y era el policía diciéndole, su hijo acaba de tener un accidente, le va a parecer muy raro lo que le voy a decir, pero créame que está aquí, está grave, venga. Y mi papá dejó lo que estaba haciendo y llegó ahí corriendo como pudo, y pues se topó con la imagen del camión encima del coche. Mi papá lo platica así, o sea que no sabe de dónde sacó fuerza porque no es ningún atleta de alto rendimiento, pero la adrenalina, el miedo y al mismo tiempo el amor que como papá puedes sentir en un momento pues que ves vulnerable a uno de tus hijos, ¿no? Llegó corriendo y cuando arribó al lugar yo estaba en la ambulancia, ya me tenían ahí listo para salir, y pues fue un momento realmente muy muy especial, ¿no? Ese instante en el que llegó mi papá y se subió por la puerta de atrás de la ambulancia, completamente agitado, asustado, ¿no? Con los ojos llenos de adrenalina y de miedo, y que sin decirnos nada, solo viéndonos, entendimos perfectamente todo lo que necesitábamos el uno del otro. Él con la mirada me decía, tranquilo, ya llegué, aquí estoy, aguanta, como diciendo ya, aquí no te preocupes, como si solamente el que estuviera mi papá ahí pudiera evitar que pasara cualquier cosa, ¿no? Y por otro lado yo, aunque tenía 23 años en ese momento y ya me sentía pues como más independiente, con los ojos le decía, papá, gracias por estar aquí, ¿no? Te necesito. Qué padre que estás aquí. Como ese orgullo que te da, digo que todos tenemos quizá algún recuerdo de haber sentido algo parecido hacia nuestros padres, los que hemos tenido la fortuna de tenerlos. No sé, lo puedo como correlacionar con una vez en un partido de fútbol de chiquito que nos dejaron invitar a nuestros papás, el momento en el que mi papá tomó el balón y metió un golazo desde casi media cancha y que yo decía, wow, es mi papá, ¿no? Fue una cosa muy parecida. Y pues al final hoy entiendo que esto nos puso en, además de estar juntos, nos puso en la misma sintonía afectiva, y que desde ahí, desde ese momento, ya no era solamente me cayó un camión, sino nos cayó un camión y juntos sí podemos, ¿no? Y eso significó completamente un parteaguas, porque pues era demasiado para una sola persona y era el momento de apoyarme de toda la red que pudiera apoyarme, ¿no? Y ahí pues obviamente pasaste, supongo, mucho tiempo en el hospital, Sí. fue un proceso de recuperación, fue un proceso de asimilación, pues yo creo obviamente la noticia hacia tus Ujú. papás, ¿no? Sobre la condición, y a ti pues supongo que despiertas y te tienen que avisar, ¿no? ¿Cuál es la gravedad y la magnitud o cómo es ese proceso? Sí, pues después de varios días en coma, pasé 10 días en coma, conectado a un ventilador y a una sonda nasogástrica. Realmente mi salud estaba deteriorándose porque no es nada más el accidente, sino luego las complicaciones que van Claro. apareciendo. Y esos primeros días pues fueron muy críticos, y tan críticos que yo ni siquiera estaba consciente, ¿no? Pero después de esos 10 días empecé poquito a poco a dar señales de mejoría, y llegó el momento en el que los médicos decidieron despertarme justo para evaluar primero cómo me sentía, si podía respirar por mi cuenta o no, y también, muy importante, qué tanto podría moverme, porque después de la cirugía vieron la médula lesionada, pero no sabían todavía el pronóstico, era muy incierto, ¿no? Entonces, ese momento de despertar fue muy fuerte emocionalmente, porque no sabes cuánto tiempo ha pasado, no sabes dónde estás, no sabes, son muchas dudas las ¿Lo que hay. recuerdas bien? Sí, lo recuerdo muy bien. O sea, ha sido el despertar más angustioso de mi vida, ¿no?
ni en la peor cruda. Sí, ¿de dónde estoy? Sí, de qué pasó ayer. No, aquí yo no sé si eran los opioides o si era el contexto, aunque sí sé que pues tenía mucho que ver la magnitud de lo que había pasado. Y entonces despertar y angustiarme y darme cuenta de que estaba inicialmente solo, conectado a máquinas, ¿no? Sientes como si tu vida estuviera suspendida así en un hilo y es una vulnerabilidad muy difícil de describir cuando no la has vivido, cuando no la has experimentado, ¿no? Porque te sabes completamente dependiente para todo, ¿no? De una máquina, de un equipo de médicos, de una terapia intensiva. Y en medio de todo eso se empiezan a acercar personas, entre ellos los que me operaron y también enfermeros, camilleros. Y la verdad es que, aunque nadie me había dicho nada, es verdad que solo con las miradas, solo con la actitud, solo con lo no verbal, intuía que no era nada bueno el pronóstico y que estaba grave, ¿no? Esas miradas de personas queriendo ayudar y hacer su chamba, pero a la vez defendiéndose, evitando el contacto visual directo con quien sufre. Porque ese contacto visual directo con quien sufre inmediatamente genera una transmisión de algo de ese dolor, ¿no? Y de repente quienes nos dedicamos a temas de salud, pues claro que podemos llegar a sentirnos sobrepasados o abrumados, y eso es lo que yo veía. Veía también los ojos, y te hablo de los ojos porque es lo único que yo alcanzaba a ver de las personas, ¿no? Porque entraban cubiertos con trajes y tapabocas y hasta máscaras a veces, ¿no? De estas como de la pandemia. Sí, claro. Y lo que yo veía eran ojos llenos de preocupación y de tristeza, ¿no? Cosa que me daba pues una sensación agridulce. Por un lado, qué padre poder ver a mi papá, a mis tíos, a mis abuelos que entraban a verme, amigos, pero por otro lado, en sus ojos, el reflejo era inevitablemente mucho dolor, ¿no? Por verme así. Entonces, pues sí fue una confrontación muy grande, fue de golpe perder casi todo, ¿no? Es decir, deja tú mis sueños, ya deja tú mis aspiraciones futuras, profesionales, personales. No, era literalmente estar en juego la vida misma, ¿no? Y ahí se sufre mucho, pero se aprende más. Y eso, la verdad es que, pues, inauguró como una categoría dentro de mi cabeza de, pues, todo un potencial de cosas que podrían a partir de ahí surgir como reflexiones y después traducirse no solamente en conductas, sino en una nueva forma de vivir. Que eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Muchas veces esperamos que nos pase algo para tener un cambio sustancial en la forma de que vivimos y que llevamos la vida. Y es ese proceso, me imagino, tú ahora como psiquiatra que entiendes, además de en carne propia, esta parte, ¿no? De tocar fondo con un accidente, cómo el cerebro empieza a ser resiliente y cómo tú también empiezas a ver otro entorno de la vida, ¿no? ¿Quién era el Pepe antes? Ujú. ¿Quién es el Pepe después? Y todos estos aprendizajes que comentas. Claro, te vas dando cuenta de diferentes capas de profundidad. A ver, yo más que decirte que soy otra persona, otro Pepe, más bien me da mucha paz saberme el mismo, ¿no? El mismo que antes pensaba de una forma y quizá hasta cierto grado de profundidad en algunos temas, y que a raíz de esta experiencia, después de sufrir lo natural y lo humano que había que sufrir en el proceso de perder algo tan preciado como mi movilidad o mi salud, ¿no? Que había una oportunidad de reinvención. Y esto, la verdad es que son pocas las veces que se nos dan oportunidades de reinvención en la vida. Concuerdo contigo en que muchas veces pensamos que tiene que ocurrir una gran catástrofe para llegar a ese punto de replantearnos cómo estamos viviendo, a qué le damos más importancia, a qué le tiramos, ¿no? Qué nos gusta, qué no nos gusta. Y esto nos lleva a una existencia muchas veces pues monótona, simplona, ¿no? Descomplicada, que tiene el atractivo pues de no meternos en embrollos ni complejidades emocionales más allá del día a día, ¿no? Pero corres el riesgo de que de repente en la vida te alcanza el camión de basura, ¿no? Te alcanza y te agarra sin herramientas, te agarra despistado, te agarra cuando no le has dedicado absolutamente nada a conocer cuáles son tus fortalezas, tus capacidades, tus talentos, tu red de apoyo, y ahí es donde pueden empezar los problemas, ¿no? Entonces, pues sí fue una oportunidad de reinvención. No te diría que es algo automático, es más bien un proceso de adaptación a una nueva circunstancia.
Y que yo creo que esto, que muchos denominan resiliencia o desde la psicología se denomina resiliencia, no es algo que yo te diga como un atributo mío, sino más bien una capacidad, una herramienta que todos tenemos a la mano y que podemos empezar a desarrollar desde ya. Cómo ser más resilientes, ¿no? La adversidad sin duda es el gimnasio para ello, pero que llegue adversidad no, o no llegue, pues ahí no hay duda, va a llegar, ¿no? O ya Correcto. llegó. Y creo que también es qué camino tomar, ¿no? Porque muchas veces podemos tomar el camino de la victimización, ¿no? De que pues ahora voy a ser dependiente de otras personas y pues estoy en esta situación y, ¿sabes? Y empieza pues tal vez esa parte, o como tú y como muchas personas, pues esta es mi nueva realidad, ¿cómo afronto esta nueva realidad y qué herramientas y qué voy a hacer con esta nueva realidad, ¿no? Y de ahí decides pues hasta de estudiar psiquiatría, ¿no? Que eso es algo valiosísimo, a llevar un estilo de vida pues lo más íntegro en todo ese aspecto, ¿no? ¿Cómo empieza este camino de Pepe de estudiar psiquiatría, luego cómo se vuelve conferencista, luego cómo se vuelve deportista? Y pues bueno, ahorita platicamos más. Claro, mira, empieza todo con un paso fundamental, ¿no? Que es la aceptación, ¿no? El aceptar aquello que no puedes cambiar, aquello que no está en tus manos y resignarte de una forma no como vencido, sino como vencedor ante las cosas que no están en tus manos cambiar. Y a partir de eso puedes empezar un proceso de negociación con la vida, ¿no? ¿A qué me refiero con negociación? Empiezas literal a ver lo que quedó y de lo que quedó, qué podemos hacer con ello. Y cuando te preguntas qué puedo hacer o cómo puedo hacer esto mismo que antes era fácil, ahora en esta circunstancia, se activan también canales en el cerebro que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con la capacidad de encontrar adaptaciones y soluciones nuevas a problemas viejos, ¿no? La flexibilidad del pensamiento, que es clave para podernos adaptar también, el decir, a ver, ya no funciona de esta manera, no me puedo aferrar, no puedo ser un terco obstinado pensando que mi vida solo tiene sentido si camino, mi vida solo es valiosa si se apega al plan original, ¿no? Entonces esa flexibilidad te va llevando pues a un rediseño. Y un rediseño, la verdad es que tiene su lado muy divertido también, porque dices, a ver, ¿cuál es el límite realmente? Y entonces empiezas, como siempre, pensando que el límite es algo, no sé, muy al alcance, ¿no? Dices, no, yo con que salga del hospital ya me doy por bien servido, y de repente ya saliste del hospital, y ya respiraste por tu cuenta, y de repente dices, oye, mi sueño es ser médico, veamos eso. ¿Se puede? Una parte de ti te dice, no se puede, otra parte te dice, ¿y si sí? Y le empiezas a hacer más caso a esa parte que cuestiona y que dice, vamos viendo, ¿por qué no? Y te das cuenta entonces que llega el momento de la graduación de medicina y dices, no que no, es que tal vez nunca me había imaginado yo siendo doctor en silla de ruedas, pero claramente era posible si había voluntad, no una red de voluntades, y si había pues obviamente trabajo y esfuerzo detrás. Y así fue como dije también, me gustaría ser especialista, siendo sensato, viendo qué podía hacer y qué me gustaba, la mejor opción fue la psiquiatría, porque pues ni modo tampoco de decir, no pongo las manos, pero te voy a operar el cerebro, ¿verdad? Así, qué padre tu actitud, pero me opero con el que sí mueve las manos, ¿no? Y entonces para ser psiquiatra todo lo que se necesita está de la quinta cervical para arriba, ¿no? Entonces, pues mi lesión es a nivel de la quinta cervical y de ahí para arriba, pues creo que funciono normal, ¿no? Entonces, esto me ayuda también pues a, pues sí, darle más énfasis y más prioridad a qué es lo que busca en un momento a un paciente, en un psiquiatra, qué es lo que necesita. Y pues si te fijas es alguien que te sepa escuchar, que es una habilidad muy olvidada y muy subestimada, pero simplemente saber escuchar, yo creo que es la habilidad de comunicación más importante. Después, una conciencia, es decir, poder reflexionar cómo ayudar a una persona en un proceso terapéutico específico o en un tratamiento médico. Y en tercera, el poder hablar, ¿no? O sea, poder también sacar un poco de esa reflexión y llevarla hacia el otro, cerrando así un circuito como de comunicación, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeras sesiones ya como psiquiatra, ¿no? En cuestión de decir, pues ya estoy aquí, ya lo logré, pues ahora sí, vámonos a la cancha a intentarlo y a platicarlo. ¿Recuerdas bien esos pacientes, esas primeras sesiones? Pues porque también muchas veces tenemos ese estigma, ¿no? De que llegas con el psiquiatra y me acuerdo que me lo platicabas, pues a muchos les impactaba, ¿no? Que estabas en esta situación. ¿Cómo fue esa evolución?
Pues fíjate que al principio yo pensaba que sería como de muchísimo impacto en el paciente de repente toparse con un médico con una discapacidad física, y la realidad es que me di cuenta de que no, y no solamente digamos por lo que a ellos concierne, sino por ti mismo. Cuando tú te vives así como bicho raro, ¿no? Y no te aceptas y no te asumes como lo que eres, con todo lo que eres, ¿no? Porque, a ver, la discapacidad tampoco te define, es una cualidad más, como poder ser alto, chaparro, orejón o, ¿no? Pelón. Pelón, como Aldo. Que dices, pues no, no es tu característica número uno, eres muchas más cosas, ¿no? Entonces, cuando lo tienes asumido así, no transmites eso, ¿no? Y entonces no estás transmitiendo tú un mensaje de, miren, soy un médico distinto, soy un médico especial, soy una persona con capacidades diferentes. O sea, llegas como un profesional y literalmente algunos pacientes se te quedarán viendo, ¿no? Como que te barren nada más, no por mala onda, sino viendo pues, qué le habrá pasado a este cuate, ¿no? Y ya, al final la silla queda completamente a un lado, como debe de ser, ¿no? Totalmente. Y pues con mis pacientes ya cada vez creo que es más raro hablar de eso. Algunos pacientes me llegan a preguntar, oye, ¿qué te pasó? Y digo, esto de la autorrevelación en el proceso terapéutico, ¿no? Tiene su lugar y tiene que ser algo también acotado, pero trato de forma muy amable de decir, oye, no hablemos de mí, hablemos de ti, ¿no? El objeto de la consulta, en este caso, es pues, la atención a tu padecimiento o al tema que tú traes, ¿no? Y lo vas dirigiendo. Pero pues sí, evidentemente para muchos pacientes se puede volver también como el percibir que este médico que tienen enfrente ha estado también del otro lado, que sabe lo que es el rol de paciente, Claro. y eso creo que puede ayudar en algunos casos a la apertura, a la empatía, ¿no? Quitando esta imagen del médico pulcro e impoluto así de bata blanca que irradia salud, que claro que no, pero al menos es la tirada, y más bien de repente decir, pues mi médico es un ser humano igual que yo, ¿no? ¿Cómo ves ahora el tema de la salud mental, no? Creo que está habiendo un tema en ese sentido, ¿no? Ahorita, pues lo dicen, es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 20 y tantos. Ujú. Creo que está creciendo el tema de la edad. Cualquier persona estamos propensos a eso. Tú como especialista, ahora sí, ¿cómo estás viendo este tema? Bueno, sí es preocupante, digamos, en términos de salud mental pública, el incremento que está habiendo, ¿no? Lineal año con año en algunos problemas, ¿no? Sobre todo el tema del suicidio, ¿no? En población joven, como dijiste, adolescentes y adultos jóvenes, altamente preocupante. De la mano de esto, también una mayor prevalencia de problemas afectivos como la depresión, de problemas de ansiedad, como el trastorno de ansiedad generalizada o los trastornos de angustia también, mucho explicado por el estilo de vida también que hemos adoptado, cada vez más competitivo y cada vez con menos oportunidades para el esparcimiento y el sano desarrollo de la gente, ¿no? A la par, también, sobre todo a raíz de la pandemia, un incremento enorme en problemas por consumo de sustancias. Parece que mucha gente agarró el alcohol y otras sustancias como mecanismo de afrontamiento al estrés de la pandemia, o porque estaban en casa, literalmente tenían acceso más fácil a la intoxicación como repetida, y sí estamos viendo también un incremento fuerte en consumo de sustancias, ¿no? Entonces, ¿a qué obedece esto? Es multifactorial, no hay una sola razón, ¿no? Pero sin duda influyen aspectos sociopolíticos, ¿no? En nuestro país también el impacto que tiene la violencia en todas las esferas, en todos los estratos, pues no es ajeno a la esfera de la salud, ¿no? De la salud física y de la salud mental. Vivimos en un país altamente violento, en donde las consecuencias de esa violencia repercuten y repercuten en serio, ¿no? Si pudiéramos, no sé, conceptualizar a nuestra población como una sola persona, yo la conceptualizaría como una persona muy lastimada, ¿no? Que le han hecho de todo, que le han pasado por encima, que sus derechos se han visto vulnerados muchas veces, ¿no? Y que trata de salir adelante y trata de ser resiliente, pero aún así está sometida a muchas presiones externas que a veces no le dejan tan fácil, ¿no? Y en comparación a otros países, ¿cómo se está viviendo México en ese sentido? Pues mira, hay temas en donde vamos a la par con el mundo porque son problemas globales, ¿no? Como las prevalencias de problemas afectivos, el tema de lo del suicidio en adolescentes y adultos jóvenes también es un problema global. Los países del norte ni se diga, los que están con poca exposición a luz en varios meses del año
tienen también un problema adicional, como ese detonante de más problemas de depresión, pero pues hay algunos padecimientos como más circunscritos aquí y obedecen pues al clima, como te digo, sociopolítico también, ¿no? En el que nos encontramos. Un país que tiene mayores índices de bienestar, pues generalmente tiene estabilidad económica, generalmente tiene estabilidad política, ¿no? También los índices de criminalidad y de violencia están en ceros o muy cercanos al cero, y México está muy lejos de eso, ¿no? Yo creo que sí, simplemente vivir en México, aunque nos llena de orgullo a muchos y nos hace sentir pues, que traemos la camiseta bien puesta, tenemos mucha incertidumbre y muchos miedos también de todo lo que puede pasar, ¿no? Y si bien no nos vamos a angustiar por imaginar cosas, pero sí también tenemos que estar alertas, ¿no? Y eso de estar alertas también nos predispone a vivir más tensos, ¿no? Tienes que estarte cuidando, tienes que estar viendo para dónde vas, a qué horas vas, con quién vas, cómo te vistes, cómo te ves, si te pones un reloj o no te pones un reloj, etcétera, ¿no? Y eso todo va mermando también en la calidad de vida. Y el problema es que nos saca de las calles y de los espacios públicos, ¿no? Y vas viendo un país cada vez más metido en sus casas, en sus espacios privados y con menos comunidad, ¿no? Y ahí viene un problemón, ¿no? Y diríamos que la depresión y la ansiedad sí tienen un tema, pues no sé si la palabra sea genético o químico, ¿no? Desde el nacimiento a una persona que estén comprobado que es más propenso a, Sí. o es más bien un tema, pues sí, social, ¿no? Por decirlo así, adquirido por esta presión social, por este contexto, por esta comunidad. Pues mira, realmente es una combinación. Se ha demostrado, así con contundencia científica, bajo rigor así del método científico, que claramente existen variantes en algunos elementos del sistema nervioso que pueden predisponerte. Pero fíjate, la palabra es predisponerte, ¿no? No necesariamente causar, ¿no? Y se ha visto esto, por ejemplo, en poblaciones, ¿no? Como que tienen mayor, no sé, mutaciones en el receptor de serotonina, por ejemplo. Y esto predispone a que esa línea genética tenga más riesgo de depresión, ¿no? O también mutaciones en algunos de esos mismos canales iónicos y demás que te puedan predisponer a ser más resiliente también, ¿eh? Okay. Entonces, lo biológico y lo genético, claro que tiene un impacto. Para muestra de ello, uno de los padecimientos mentales con más influencia biológica es el trastorno bipolar, ¿no? Y cuando una persona con trastorno bipolar entra en un episodio depresivo, en un episodio de manía, ahí sí no hay duda que es la química del cerebro haciendo estragos, ¿no? Y haciendo estragos así, el contexto cultural y político, así estés en Mónaco en un yate, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Tu cerebro está... Pero ahí estamos hablando de un trastorno en sí, ¿no? Exactamente. Que ese sí es, como dices, más químico y tal. La Sí. depresión y ansiedad Es puntualmente que no es justo, ningún sí, no, la depresión es un trastorno también, se llama trastorno depresivo mayor. Y la ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de angustia. Pero es que ese es el punto. A veces confundimos ansiedad como síntoma o como vivencia con un trastorno de ansiedad. Okay. O tristeza o incluso depresión, como coloquialmente se usa de, ay, hoy amanecí deprimido. No, a ver, amaneciste triste. La depresión es un trastorno que tiene unos criterios específicos y uno de los criterios, además del grupo de síntomas, es la duración, ¿no? Todos podemos tener un mal día, una mala racha, pero no necesariamente estar deprimidos, y por eso es importante que un clínico lo valore, ¿no? Ante la duda, me he sentido mal varios días seguidos, pues que te valore alguien y te diga si esto como tal puede ser un trastorno o no. Ahora, ojo también con la búsqueda de etiquetas, ¿no? De ya es que quiero que me den un diagnóstico para, no sé, como para entender por qué me siento así o para también escudarme o justificar también, de cierto sí, punto. o ser estigmatizado, ¿no? Ya no me toman en serio porque tengo un trastorno. Y fíjate lo fuerte que es la palabra trastorno, ¿no? En inglés es disorder, ¿no? O sea, algo está fuera de lugar, ¿no? Entonces esto lleva también o contribuye desde mi punto de vista al estigma, ¿no? Entonces, de ahí que también mucho en la psiquiatría ahora está como migrando hacia una nueva nomenclatura y una nueva forma de referirnos a los problemas. Porque, pues sí, imagínate que te dicen, ¿no? Eres esquizofrénico, ¿no? A ver, puede haber también como formas alternas de nombrar ciertos fenómenos para disminuir justamente esa etiqueta social, ¿no? Pero yo creo que, digo, más allá de la carga, ¿no? En etiquetas, pues, ¿qué se está viviendo, no? O sea, yo sí creo que hoy los jóvenes, pues, muchas veces están en esta falta de sentido, de propósito, de vida, de conectar consigo mismos.
No sé si sea mucho también el tema de redes sociales, que todo el tiempo te estás comparando, pero sí está comprobado, ¿no? Que las Sí. redes sociales y esto te lleva a ciertos, pues, detonantes de este tipo de Sí, cosas, ¿no? no, totalmente. A los más vulnerables, sobre todo, que son pues los más chavos, que pueden tener ahí una sobreexposición a ciertos modelos inalcanzables y falsos, que les lleve a sentirse insatisfechos con sus circunstancias, sea la que sea, porque siempre va a haber alguien más rico, más guapo, con más followers, con más likes, ¿no? Y entonces las redes sociales al final en muchos lo que dejan en esta sobreexposición es un sentimiento como entre vergüenza y de no ser suficiente, ¿no? De no alcanzo yo ese estándar, ¿no? Entonces, también mucho de la patología que estamos viendo en chavos se acaba reflejando en las redes, ¿no? O sea, ya puedes también prever si una persona anda deprimida porque está publicando más o menos. O sea, está interesante lo que se está estudiando, ¿no? Porque al final tiene que ver con la recompensa y tiene que ver también con el sentir este placer efímero de, uy, un like, una aceptación, ¿no? Un corazón, como si alguien te quisiera, ¿no? Cuando en realidad, pues, tú has visto cómo la gente da like completamente neutra y le pica 2 veces y, ¿no? No Sí, significa, ya estás como robot ahí scrolleando y dando. exactamente, no significa tanto como quien posteó cree, ¿no? Y entonces se vuelve pues sí una especie también como de vicio o adicción estar recibiendo ese reconocimiento, ese aplauso y no hay límite. Entonces caes en una insatisfacción brutal, ¿no? Y es eso, también hemos abandonado prácticas que antes eran muy cotidianas y normales, como hacer actividades al aire libre, como la convivencia en familia, ¿no? Ya ves, tristemente en muchísimas mesas de restaurante, todo el mundo está en su mundo y la familia se ha quedado también a un lado. Entonces es multifactorial y sí la generación creo que influye. No estamos exentos tampoco, ¿no? Los que ahorita estemos entre los 30 y los 40 y también para arriba. Cada generación tiene sus temas, ¿no? Pero sí hay una crisis global de sentido, de no saber pues, ni para qué le estoy tirando en la vida, ni a qué le estoy tirando, ni tampoco qué sentido tiene el esfuerzo. Creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Que la generación actual, o sea, los que están ahorita egresando de la universidad, entrando en la vida adulta, tienen como, no sé, un concepto interesante del mérito y de qué tan necesario es ese esfuerzo para lograr un reconocimiento, ¿no? Como si de alguna forma quisieran triangular o darle la vuelta y hacer más fáciles las cosas, diciéndole a los de arriba, ¿no? O a los más viejos, oye, se han complicado ustedes mucho, puedes ser videoblogger y ganar 10 veces más y olvídate. Y el problema es que, pues claro que pasa, ¿no? De repente sí Sí, pasa, claro. porque van cambiando los tiempos y pues es esta lucha generacional que no es nueva, siempre ocurre, pero creo que sí, en particular ahorita eso se ha visto, junto con una muy baja tolerancia a la frustración, un poco o nulo respeto por las figuras de autoridad, que antes podían ser figuras a las que te cuadrabas, ¿no? Ahora cada vez significa menos que alguien sea jefe o que alguien sea líder o que alguien... Porque existe ese reto, como decir, ¿tú qué? ¿Tú qué me vas a enseñar a mí, no? Y esto pues sí es como una especie pues de inflazón, así como del ego generacional, que te hace pensar pues que eres muy autosuficiente y que no necesitas aprender de quien te puede enseñar, ¿no? Pero que a la vez tienes un gran vacío, ¿no? Totalmente. Y te das de topes en la vida, porque si no sabes al final trabajar. Me decía un paciente hace poco, que es directivo en una empresa, me dice que estoy sorprendido con la generación actual, los que van entrando de becarios, ¿no? Y yo, ¿por qué? Dice, pues, había un pendiente que me tenía que entregar una persona que entró y se le pasó la fecha y yo pues, le recordé, ¿no? Le dije, oye, esto era para antier, ¿no? No lo tengo completo. Y que le dijo, si quieres te lo mando como lo tengo. Y dice él, híjole, ¿en qué momento yo le hubiera podido contestar eso a mi jefe sin que me corriera, ¿sabes? Pero es un poco eso de la generación. Pues te lo mando incompleto. Pues lo quieres, te lo mando incompleto, ¿no? Como diciendo, pues no, no me exijas, yo voy a mi ritmo. Los modelos previos de cómo les funcionó a ustedes ya perdieron validez. Y pues creo que es un problema eso, ¿no? Claro que es un problema, porque no hay compromisos, ¿no? Incluso ya la gente no se quiere casar, digo, eso cada quien, qué bueno, es válido, pero ya también lo hacen por modo tendencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo es desechable. Ah, ya no me sirve, quiero lo fácil, quiero lo rápido, quiero lo Ujú. automático, y no hay un esfuerzo detrás para lograr las cosas. Entonces, pues ya no hay un tema, como bien comentas, de méritos.
Totalmente. Y pues un abandono de las convicciones también profundas de vida, ¿no? Entendidas como estas vías de las que nos da mucha seguridad aferrarnos y saber que estamos ahí, ¿no? Mi convicción es esta a largo plazo. Y entonces eso me da una guía por dónde caminar, por dónde avanzar, como qué camino seguir. Si de repente me veo sin convicciones, es bien fácil que pierda el rumbo y pierda el sentido, ¿no? Si me vuelvo tan sugestionable que de repente alguien llega y me vende una idea y la compro y, ¿sabes? Te vuelves pues literalmente como una hoja en el viento, ¿no? Y por eso creo que vale la pena reforzar, pues cuáles son las convicciones realmente de todas las personas, de jóvenes y mayores, a qué le estás tirando como un sentido profundo y pues esto como un requisito fundamental para estructurar tu esfuerzo, ¿no? A base de disciplina, entendida como pues justamente esa repetición de un hábito, quieras o no quieras, llueva o no llueva, sea lunes o sea martes, que al final te lleva a lograr pues tus objetivos, ¿no? Pero por el camino que tiene que ser, no por la trampa, no por salirte por la tangente, ¿no? Y de ahí creo que también hay un punto importante que platicábamos antes de empezar de la gratitud, ¿no? Ese discurso y ese diálogo que creo que muchas veces nos sentimos merecedores de todo Sí. sin un esfuerzo que va muy de la mano, pero también voltear a ver qué es lo que tenemos, con qué es lo que contamos. El simple hecho de estar vivos ya es un tema de agradecer y que no nos ponemos a ver todo lo que tenemos, ¿no? Que puede ser desde un techo, comida, cosas tan básicas que en un contexto muchísima población del mundo no lo tiene, ¿no? Muchísimas Total. poblaciones del mundo viven con menos de $2 al día, familias, gente que incluso se sigue muriendo de hambre, que no tiene un techo, pero creo que nos sentimos merecedores de todo y si cambiamos el discurso hacia la gratitud, creo que puede haber una respuesta por ahí. Sí, totalmente. La verdad es que la gratitud ha sido, yo creo que históricamente muy subestimada, ¿no? El efecto positivo que tiene en tantos niveles. Y sí, tiene que ver con la identificación de los regalos que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Nuestra definición de regalo. A veces tenemos definiciones muy, muy estrictas de lo que consideramos un regalo que por lo tanto nos pueda despertar ese asombro, esa gratitud, ¿no? Entonces es importante justo agudizar nuestros sentidos primero y empezar a desarrollar cada vez más este asombro que permita que digamos, oye, hay más cosas en su sitio que fuera de, ¿no? Y más que merecerme todo, yo no me considero merecedor de nada de todo esto que tengo gratuito, ¿no? ¿Qué hice yo para merecer este atardecer? ¿Qué hice yo para merecer el haber nacido en una familia que me quiere y que los quiera y que sean como son, ¿sabes? ¿Qué hice yo para merecer que mis padres pudieran pagarme una educación? Pues la verdad te vas dando cuenta que más bien no es un tema de merecimiento, sino un tema de, pues de muchísimos factores y muchísimas obras de otros, empezando por Dios y por tu familia y por tu país, que acaban permitiendo tanto, ¿no? Entonces, pues es importante como recurrir a este recurso de la gratitud, que va más allá de una palabra, o sea, no es decir, ah, gracias, hoy agradezco que desperté, ¿no? Ese es un inicio, pero es más bien una forma de vida, se convierte en una forma de vida, una respuesta que das cuando le das el golpe a un regalo, ¿sabes? Es una emoción compleja porque activa muchas partes del cerebro, eso está demostrado, que se activan muchísimas partes del cerebro como con otras emociones complejas como el orgullo, por ejemplo, y que se traduce al final en regresar algo más valioso de lo que has recibido. La gratitud es así y muchas veces eso que regresas más valioso es una simple sonrisa y decir estoy bien, ¿sabes? Que puedes decir así de simple, sí, así de simple, una sonrisa significa el mundo. Una sonrisa cambia vidas. Una sonrisa al final traduce lo mejor que tenemos, lo mejor que somos, lo mejor que podemos dar, ¿no? Y en ese sentido, pues la respuesta de la gratitud o la manifestación acaba siendo una sonrisa, experimentada en tiempo presente, porque solo la podemos experimentar aquí y ahora, aunque podemos sentirnos agradecidos por cosas del pasado o agradecidos por posibilidades del futuro, lo valioso del presente es justo eso, la oportunidad de hoy experimentar gratitud, con mi día como haya estado, con mi vida como esté en general, ¿no? Y darnos cuenta que pues, se puede ir haciendo igual un hábito de gratitud. La gente más feliz que conozco, consciente o no conscientemente, viven muy agradecidas, ¿no?
¿Y cómo hacerle? Esa es la pregunta también. O sea, ¿por dónde podemos empezar? Y ahí me he dado la tarea de investigar. Así, a ver, vamos a ver fórmulas complejas, que hay que tomar, a dónde hay que ir, con quién hay que hablar. Y la verdad es que me he llevado una gran decepción de que no hay una fórmula compleja. Y esta decepción poco a poco se ha ido convirtiendo más bien como en una satisfacción o en Cosas sencillas. un descanso de decir, no busquemos complejidades donde no las hay, ¿no? Para aprender este hábito de la gratitud se necesita lo mismo que lo que le enseñarías a un niño para cruzar la calle. ¿Qué le dirías a Tiago, por ejemplo, si le vas a enseñar a cruzar la calle, ¿no? ¿Qué tiene Pues que lo hacer? primero es que se frene, que voltee a los dos lados, que no venga nadie, que se cerciore de que no hay nadie y Exacto. pues ya de ahí cruce de un punto hacia otro, ¿no? Exactamente. Diste justo en los 3 pasos, ¿no? Primero, detente. Pausa. En esta vida que vamos encarrerados y luego no sabemos ni a dónde, hacer una pausa en el camino y decir, a ver, calma, primero. Segundo paso, voltea. Abre los sentidos y voltea a todos lados. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está objetivamente la chamba? ¿Cómo va realmente tu relación con tu pareja? ¿No? ¿Qué tal tus hijos? ¿No? Aunque sean, no sé, una fuente de insomnio constante o de preocupación, pero le estás dando el golpe a lo que implica todo eso. Y después, tercer paso, actúa, ¿no? Que sería el cruza la calle. Actúa con eso que te generó abrir los ojos, abrir los sentidos. Y a partir de ahí empieza literalmente una cadena, se desata como una especie de circuito de retroalimentación interna en que la gratitud activa incluso partes del cerebro que activan las drogas, imagínate. Órale. El circuito de recompensa, que es ese circuito que si haces algo placentero, se activa y tu cerebro inmediatamente te va a pedir que busques más de eso. Por ejemplo, si, no sé, nos vamos a un extremo, obviamente serían las drogas, ¿no? Pero en muchísimas otras cosas como, por ejemplo, las azúcares simples, como, ¿no? Simplemente, no sé, una práctica que resulte placentera para ti, se refuerza. Entonces, tiene el potencial de volverse una adicción, entre comillas, positiva, que se va reforzando, ¿no? Ahorita que dices eso, recuerdo muy bien cuando te fui a ver a tu consultorio después de muchos años de no vernos, a Sí, sí. platicarte, entrevistarte con un celular, no se me va a olvidar, ahí la tengo todavía la entrevista, y mencionarte lo que yo estaba pues viviendo en carne propia de ayudar y de pues este proyecto, ¿no? Que es comunal, pero de voltear a participar con tantos grupos, conocerlos y que a mí en lo personal me estaba dando una satisfacción de desarrollo personal y recuerdo perfectamente preguntarte en ese sentido, Pepe, ¿por qué el ayudar pues te abre un panorama tan bonito? Y justo nunca se me olvida, me dijiste, yo muchas veces cuando veo ciertos cuadros depresivos o de angustia a las personas pues les sugiero que hagan cierto voluntariado. ¿Por qué se da eso? Pues fíjate que es muy interesante, pero cuando nos sentimos muy apachurrados o muy ansiosos, es muy factible, casi podríamos predecir que estamos demasiado metidos en nosotros, ¿no? Que estás pensando mucho en mí, lo que me pasó, lo que me hicieron, cómo me siento, mis miedos, mi dolor, ¿sabes? Y yo lo conceptualizo eso como quedarte abajo del camión, ¿no? Y es como darle vueltas ahí, no, hombre, es que ¿por qué pasó esto? Y regresar y analizar ahí, ¿no? Y no poder como literalmente destrabar todo lo que vendría después, ¿no? Entonces, muchas veces el ensimismamiento conduce o contribuye a que se generen cuadros también de este tipo, de sinsentido, de depresión, incluso de angustia, ¿no? Pero el salir de ti, el beneficio que da el altruismo y la conexión con los demás, es algo que está documentado como una de las actividades más profundamente placenteras que puede experimentar un ser humano. Fíjate cómo hasta el altruismo tiene algo de egoísmo sano, que es el egoísmo sano de decir, me encanta sentirme bien por ayudar, me encanta sentirme bien por hacer algo por mi planeta, me encanta sentirme bien por no quedarme en mi tele comiendo palomitas y criticando el mundo, ¿no? Y entonces, pues claro que es de una manera un egoísmo sano de decir, pues claro que como todos voy buscando sentirme bien en la vida, ¿no? Pero no se queda ahí, sino que más bien conecta con algo más trascendente. Incluso hasta de forma defensiva está estudiado, ¿no? Una de las defensas, así como has escuchado mecanismos de defensa, Ujú.
El altruismo es una de las defensas como maduras, ¿no? Que mi dolor lo puedo convertir en ayuda de otra persona. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Personas que han atravesado situaciones bien difíciles y a partir de esta defensa se genera el deseo de ayudar a otros que están pasando por lo mismo. O, no sé, alguien que tuvo una pérdida por una enfermedad, se vuelven activistas de, ¿no?, evitar el dolor en la medida de lo posible de otras personas. Y esto pues se me hace de lo más fregón que hay en el ser humano, o sea, esa capacidad de convertir la basura en algo útil. Ahí es donde como que no cuadra la ecuación. Y darte cuenta que la basura tampoco es algo tan ajeno y tan distante. Todos hemos sido camiones de basura, cargamos también con muchas cosas, ¿no? Y también nos caemos a veces en donde no debemos, ¿no? Totalmente. Podemos hacer daño también en el camino, pero lo valioso es que existe en todos los momentos de ese proceso la oportunidad de hacer algo útil con esa basura, ¿no? No nada más algo útil decorativo, sino hacer energía con la basura. A mí eso me rompe la cabeza, ¿no? ¿Tú agradeces en cierto punto tu camión de basura? Pues he llegado a ese punto, ¿no? No tanto de decir agradezco la parte, pues obviamente difícil y dura, porque sería desde mi punto de vista como muy pretencioso decir sí, claro que sí, y me encantaría que me cayera otro, ¿verdad? Pero las lecciones, fíjate que sí son invaluables. Hoy te puedo decir con toda honestidad que agradezco todo lo que este camión ha traído a mi vida. Mucho más de lo que me imaginé, mucho más también de lo que pensaron otras personas. Y pues cada día se ha vuelto una nueva oportunidad. Es vivir con una conciencia distinta. No una vida perfecta, no una vida sin tristezas y sin malos ratos, porque claro que los hay, pero me gusta también de repente conectar con eso porque es sentirme igual de humano que ese día que me cayó el camión y también el sentirme igual de conectado con mi verdadera vulnerabilidad, que eso creo que es lo que nos mantiene pues con los pies en la tierra, ubicados, y si estamos ubicados en la realidad entonces podemos construir cosas grandes, ¿no? Y regresando a lo que te decía al inicio de cómo admiro pues tu forma de hablar, tu forma de expresarte, ¿cómo empiezas este camino a motivar e inspirar a las personas a través de tu testimonio de vida? Pues mira, todo fue muy circunstancial, muy accidental, todo ha sido muy accidental, ¿no? Me invitaron una vez unos amigos a comer y literalmente en la sobremesa fue, oye, qué buena onda que ya estás saliendo de tu casa y cuéntanos, a ver cómo estuvo, ¿no? Y esa primera vez que lo platico, empiezo a elaborarlo. O sea, porque en la mente puedes tener todos los pedazos de una historia, pero no tener una secuencia lógica, ni una secuencia tampoco que haga sentido afectivo con tu vivencia, ¿no? Y entonces, pues estuve platicando, recuerdo sus caras como más que de admiración, de sorpresa, y a partir de ahí salió, oye, ¿por qué no hablas en el Congreso de los Jóvenes de la Prepa, ¿no? Y yo, pero ¿cómo, no? Son 1,200 jóvenes, ¿de qué les voy a hablar, no? De psiquiatría todavía no tenía ese temario, ¿no? Y no, tu testimonio, cuenta tu historia. Y yo, pero ¿cómo mi historia? Sí, tu historia nos sirve. Y yo, ¿cómo? O sea, esto sirve, y otra vez la basura, con la posibilidad de convertirse en algo que toque fibras en la gente, ¿no? No me gusta como la etiqueta de motivador, porque justo, no sé, el concepto de motivación de tú puedes y de positividad tóxica, como que me resulta muy ajeno, muy molesto, ¿no? A mí Pero también. me gusta más bien ser como espejo, ser como un instrumento que pueda servir para la reflexión personal y aunque no salgas brincando de emoción de un testimonio, pero que salgas con una idea, con algo, una semillita, que te lleves tú a tu vida. No tanto que yo quiera ver los frutos de tu motivación y que yo diga, ¿no? He motivado a... No, eso se me hace como que le resta completa congruencia al sentido del testimonio y sobre todo su valor, que su valor es ese, es una llave para abrir corazones, ¿no? Yo lo he visto, digo, he tenido la fortuna y el privilegio de acompañarte a varias y ver cómo se te acerca la gente, ¿no? Te agradece y todo esto. Pero como dices, tal vez es un detonante en ese sentido, en ese momento. Sí. ¿Qué tanto te ha pasado, que seguramente has tenido muchas historias, de que sí ese detonante haya ocasionado un impacto un poco más a largo plazo? Pues me han escrito personas también que les ha ayudado
conocer la historia, identificarse con su propio camión de basura, ¿no? Conceptualizarlo así y poder formular como un rediseño de su propia vida a partir de una adversidad, y es muy gratificante, ¿no? De esto ha habido mensajes que me dicen, oye, te escuché en un momento muy difícil de mi vida, que estaba yo ya pensando si colgaba la toalla, ¿no? Y me ayudó a salir de eso. Y como te digo, yo lo veo como la fuerza del testimonio, nunca como un tema personal, ¿no? Este testimonio ha sido una encomienda que yo veo que Dios me ha dado para llevarla, ¿no? Por los caminos de la vida que me toquen, y que al final es Él el que actúa en los corazones de la gente que tiene el corazón dispuesto a escuchar y que tiene la apertura y el interés. Y pues sí, he escuchado anécdotas así, pues muy, muy interesantes de gente pues que a partir de este camión pueden también sacar un provecho, ¿no? Y sin necesidad de que les caiga a ellos encima, ¿no? Entonces, eso. Y luego en una plática que de hecho fui contigo, de aseguradoras de coches, o no me acuerdo qué Sí, era, sí, sí. que me invitaste tú, al final se acercaban y algunos decían cosas así, como dices, ¿no? De, ay, muchas gracias, qué padre. Y se acerca uno y me dice, ¿no le interesa un seguro? Ya es que no pierden oportunidad No pierden esos agentes, los de agentes. verdad. Entonces yo, no, ahorita no, muchas gracias. Creo que no soy elegible. pero, pero sí, te dicen, digo, todo tipo de cosas, ¿no? Sí, no, no. Y al final, pues es eso. O sea, mi impresión, cuando llegas a un auditorio, notas, como es normal, ciertas resistencias. La gente está viendo como de qué se va a tratar el show, o de qué va a ser la plática, o quién viene y de qué me va a hablar y por qué, ¿no? Sobre todo cuando son chavos, que son más transparentes en eso. Y al final de la plática lo que sientes es justamente como una apertura grupal, ¿no? Que la gente se permitió sentir. Y eso no tiene precio. O sea, yo creo que es de las experiencias que te pueden transformar la vida. En su momento y antes de mi accidente me llegó a pasar con alguna que otra experiencia igual. Cuando tuve chance de, por ejemplo, oír la historia de Nick Vujicic, ¿no? Impresionante. Yo estaba en prepa y me acuerdo que me voló la cabeza, sin conocerlo y sin haberlo visto en persona, ¿eh? Típico de videitos, pero que decía yo, es que, wow, este mensaje me ayuda mucho, ¿no? Y luego, que iba lo que es la vida y los cambios, que iba yo a pensar, que cuando vino en 2011 o 2012 a México, Ujú. me invitaron como su embajador, y abrí su conferencia, ¿no? Como si fuera concierto de rock. Te Y tocó, me no, tocó hombre. abrir su plática y pues sí, la vida te lleva por lugares que no te imaginas y caminos increíblemente diferentes, ¿no? Qué curioso, justo de que comentas de Nick Vujicic, a mí también me tocó leer su libro, también por X o Y di con ese testimonio, Una vida sin límites, un libro que se lo recomiendo a todos, transformador, y me tocó verlo incluso también cuando trabajaba en Azteca, y tanto él, y te lo digo directamente, como tú, han sido personas que he admirado en todo este camino y que me han dado pues esa inspiración, ¿no? A mí también el tema de motivadores, charlatanes no me gusta, pero Sí, que sí han sido personas que han conectado con lo más profundo de mi sentir para tener un cambio y para tener otra perspectiva y para generar conciencia. Entonces eso pues te lo agradezco, mi Pepe, no, porque hombre, aunque no lo supieras, eres parte de... no, al contrario, y digo, qué padre que puedas también conectar con esa intención más de fondo, porque luego también caemos en esta parte como de simplemente inspirar por inspirar, o que se nos vea como objetos inspiradores, y que dices tú, híjole, esto también tiene sus problemas y sus gravedades, ¿no? De decir, es que me gusta oír testimonios como el de él porque me hacen sentir bien con mi propio cuerpo, ¿no? Mira, él no tiene brazos y piernas, y yo sí, ya me inspiré, ¿no? Sí, sí, Como sí. en este sentido así capacitista, y de pensar que nuestro rol en la vida de las personas con discapacidad es venir a inspirar, ¿no? A ver, para nada. Yo creo que más bien, tengas o no una discapacidad, todos tenemos una historia que contar y Por podemos tener un supuesto. impacto en la vida de otros, ¿no? Siempre y cuando haya quien esté dispuesto a escucharte, y obviamente no caer en esto de ay, qué bonito que hagas una vida, aunque estés en silla de ruedas, ¿no? Al contrario, ¿no? Decir, no es ni qué bonito, ni mucho menos, es nuestro derecho, hacer una vida igual de plena que la de todas las personas. Y para esto necesitamos también que se sumen y que permitan que este mundo sea accesible, no como una obra de caridad ni como para sentirse bien, ¿no? Con su conciencia, sino porque eso es lo correcto y es lo justo, ¿no? No, y lo que tú decías, el tema de las etiquetas, yo recuerdo y le mando saludos a Imanol, un gran amigo mío que tiene un hijo con síndrome de Down y que también me decía,
es que no aguanto que todo el mundo me diga, ay, es que tienes un angelito. No, güey, es un niño que tiene una condición y que como él, ¿no? Claro. O sea, no lo tenemos que etiquetar, como dices, con esa pues, compasión, ¿no? Negativa, no sé cómo Total. decirle, pero No, totalmente. Y eso de que eres un angelito también. Yo nada más conozco a un angelito con discapacidad y se llama Ángel. Ese sí es angelito. Pero todos los demás no conozco uno solo, ¿no? totalmente. Y también la idealización en torno a la gente con la que te vas rodeando, que te vas vinculando, que también llega a pasar. O sea, que nuestras novias o eventualmente una esposa, qué bárbara, es que debes de ser tú una santa para casarte con José. Y José voltea así. Sí, sí, ahí estoy presente y ¿por qué? Exacto, Ella también, normal, ¿no? normal y como cualquier pareja y a ver, no, imagínate que sacrificado que te hayas casado con una persona con discapacidad, oye, pues no, para nada. Esto lo he platicado con Susana y bueno, le molesta muchísimo que haya gente todavía que le dices que qué bárbara, ¿no? O sea, qué Mi generosa admiración. casarte con este y yo así. Pues qué soy o qué, ¿no? ¿Qué soy para ti? ¿Cuál es tu fantasía respecto a lo que es mi vida, ¿no? Por supuesto. ¿Cuáles son los sueños de Pepe en el corto y mediano plazo? Pues mira, la verdad es que también en eso me he simplificado. He tratado de, pues justo de conectar como mucho más con un esquema de bienestar, de cuidar mi salud, de disfrutar de las cosas, en lugar de estarle tirando a muchos años para adelante. Vivir como con esta premisa de que el tiempo es contado, es limitado y que hay que disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Eso pues lo he estado tratando de llevar a la práctica y pues me tiene muy ilusionado. El tema familiar, obviamente, estamos muy ilusionados también con la posibilidad de que la familia crezca, si Dios quiere, pronto. Y si es así, pues yo creo que ahí tienes un proyectazo y un camino lleno de, ¿no? de todo tipo de experiencias y de emociones. Eso me hace mucha ilusión. Tengo la intención de escribir también, ya te había dicho y me has dicho tú también, pero Pues ya, sí, es cuestión nada más de ponernos las pilas y empezar a escribir y pues seguir en este trabajo como conferencista, como médico. El deporte me ilusiona mucho también. Para el ciclo de París ya no fue posible, pero pues se abre el ciclo de Los Ángeles ahora, Los Ángeles 2028. qué mejor que representar acá. Nos va a quedar cerca, ¿no? Y además pues da un buen tiempo de preparación. La meta se ve compleja, pero pues todo lo que vale la pena creo que es complejo en ese sentido de esfuerzo, ¿no? Y entonces pues con eso estamos, con los ojos puestos en ello y para adelante, Aldo, no hay de otra. Mi Pepe, pues gracias nuevamente por estar aquí. Admirable, la gente seguramente va a querer contactar contigo. ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde te puede buscar? Claro, con mucho gusto. Me pueden encontrar en redes sociales. Estoy en Instagram como jvillalab, como José Villela B, perdón. O me pueden encontrar en Twitter también como @José-Villela. Y próximamente en TikTok, que me recomendó un gran amigo. Dijo, ya necesitas un TikTok. Y yo nunca había conectado con esa necesidad, pero estoy viendo ya para empezar a compartir también por ahí algunas cosillas que puedan servirles. Tienes mucho que compartir. De nuestro lado, felices de ayudarte en ese sentido, mi Pepe. Gracias. Entonces, pues cuenta con ello. Y por último, si pudieras cambiar algo de México, ¿qué cambiarías? Pues bueno, yo creo que hay muchísima tela de dónde cortar, pero si fuera algo en específico, yo creo que un México mucho más gestionado emocionalmente cambiaría enormemente el cómo vivimos, ¿no? ¿A qué me refiero con gestión emocional? Justamente a el aprender a conectar con nuestras emociones y hacer algo útil con ello, ¿no? Es un diamante en bruto, todo ese contenido emocional, ¿no? Todo ese enojo, rabia, insatisfacción, injusticia. Si eso lo canalizáramos, yo creo que tendríamos mucha más energía que los países que tienen bombas atómicas, ¿no? Y las podríamos usar justamente para construir pues un lugar más justo y no por caer en idealizaciones. A ver, habrá problemas, pero yo creo que es un gran paso, ¿no? Conectar con nuestras emociones y pues obviamente como psiquiatra me gustaría también que sea un México pues que tenga cuidado de su salud mental, ¿no? Pues, Pepe, gracias por compartir algo tan valioso, estar Mm. aquí dándonos una cátedra No, literal hombre, ¿cuál de, cátedra? de estos temas y pues invitarlos a que sigan escuchando y sintonizando Comunal Podcast. Gracias a todos. Muchas gracias, Aldo. Gracias.